¿Qué es la presión? Bueno, es difícil definirlo, pero en realidad el corazón funciona como una bomba en contra de una resistencia. Entonces vos tenés un volumen de sangre que eyectar para que se irriguen todos los órganos, y la piel, los huesos, el ojo. Y cuando vos haces esa presión, la podés medir. Cuando te contraes y cuando te relajás. Está bien. Entonces tiene varios componentes. ¿Por qué? Porque un componente es que yo te pise la manguera. Si yo te piso la manguera, vos tenés que hacer más fuerza. Seguro. Si yo te agrando la manguera, tenés que hacer menos. Entonces hay una cosa que se llama resistencia periférica, que es la que te va a dar los valores de presión arterial. Entonces cuando vos tenés ese mecanismo alterado de resistencia periférica por envejecimiento, porque tenés algún órgano que está generando sustancias que aumenten la presión, tenés hipertensión arterial. La sangre no circula por gravedad, circula por presión. Absolutamente. El tema es que, el ejemplo claro, si acá alguien viene y nos asalta, a todos nos va a subir la presión. El tema es que cuando el ladrón se vaya, nos baje y que no te quede elevada. Entonces, nosotros lo que vimos es que las personas que tienen hipertensión arterial tienen más riesgo de morirse, tienen más riesgo de insuficiencia cardíaca, tienen más riesgo de hacer un accidente cerebrovascular y tienen más riesgo de tener un infarto. Pero 1 de cada 3 adultos. Sí, y el problema es este que te estoy diciendo, que no es que es una patología inocua. Además de que en el 70% de los casos es silenciosa, provoca muerte. O sea, digamos, si vos tenés la presión alta y no está controlado, no estás controlado, te morís más que el que tiene la presión normal. Vos tenés más chances de tener un accidente cerebrovascular que te deje con secuelas. Tenés más chances de hacer un infarto. Tenés más chances de hacer arritmias, tenés más chances de tener insuficiencia cardíaca. Cuando hablamos de adultos desde qué edad. Mirá, dentro de esa estadística. En realidad podemos tener, la hipertensión puede ser en chicos o en adultos. Cuando vos decís 1 de cada 3 adultos, generalmente los tomás por arriba de los 18 años. Eso es muy importante. Ya tenés pibes de 20 que tienen hipertensión Pero por supuesto, arterial. lo que pasa es que las causas del pibe de 20 probablemente sean diferentes que las del señor de 60. ¿Por qué? Porque, sí, en realidad es compleja la interacción, porque es una interacción entre lo genético con lo ambiental. Y cuando vos sacás lo ambiental es la alimentación, también está demostrado que el ruido, la polución del aire, hay un montón de cosas que colaboran en aumentar la probabilidad de que vos seas hipertenso. La alimentación, el estilo de vida. Ahora, si un chico de 20 tiene hipertensión, es muy complicado para... En realidad lo que nosotros tenemos la hipertensión daña órganos, que se llaman órganos blancos. El cerebro, el ojo, o sea, la retina, los riñones y la parte vascular, las arterias. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer es controlar la presión para que no se dañen esos órganos, que son los que te van a terminar dejando con secuelas. Entonces si vos tenés un chico que tiene 20 años y que está hipertenso, y lo tenés que estudiar muy profundamente. ¿Por qué? Porque tenés que buscar cuál es la causa. Ahora, cuando tomamos la población general, la hipertensión más frecuente es lo que denominamos hipertensión primaria, donde no hay una causa establecida y es multifactorial. Entonces no podemos decir, bueno, es porque le está fallando el riñón. ¿Y entonces? Pero en la gente más joven, la hipertensión puede llegar a ser secundaria. Y ahí es donde vos tenés que intervenir para decir, bueno, no, tiene un trastorno hormonal que le está provocando la hipertensión, o tiene las arterias del riñón. Eso lo podrías resolver. Sí. Ahora, cuando no tenés un factor determinante, vos tenés que tratarte de por vida. Sí, probablemente sí. En la mayoría de los casos sí. Lo que hacemos es, como no encontramos ese mecanismo que genere, porque es multifactorial, la solución del problema, lo que hacemos es medicarte para mantenerte con cifras tensionales normales. Una vez que empezás con la medicación, Sí. ¿hay algún cambio rotundo de hábitos que puedas hacer de deporte, de alimentación, que te haga dejar de tomar medicación, o de por vida vas a tener que tomar medicación? En la mayoría de los casos, la verdad de la práctica clínica es que generalmente terminás tomando la medicación de por vida. Pero sí es verdad que hay un porcentaje que es entre el 20 y el 30%, siendo muy generoso, del mundo real, que cambian el estilo de vida, por ahí reducen el consumo de sodio, reducen el peso, empiezan a tener una mejor alimentación, salen del sedentarismo, dejan de fumar. Todo eso hace que por ahí podamos retirar la medicación con mucho cuidado, ¿no? ¿Hacer deporte? Sí, es clave. Es clave. Sí, vive más la gente que hace deporte que la que no hace ¿Qué deporte. genera el deporte para la presión? Genera un montón de cosas, porque uno de los factores, estos que yo te decía, multifactorial, es la parte metabólica.
Entonces, si vos tenés exceso de peso, tenés resistencia a la insulina o sos un diabético, empezás a tener más riesgo y más probabilidad de tener enfermedades cardiovasculares y que eso termine provocando eventos mayores, que son la muerte y el infarto. Entonces, el ejercicio compensa un montón de cosas e intenta, o sea, no está contraindicado hacer ejercicio cuando sos hipertenso, al contrario, está indicado. Obviamente no en una crisis hipertensiva, pero mientras vos estás tomando la medicación está indicado que vos hagas deporte. Y ejercicio y deporte es de exigencia, es decir, sí. O sea, no es caminar no sirve, digamos. Si yo lo tuviera, en algún momento lo hablamos, cuando vos, digamos, es preferible caminar que no hacer nada. Desde ya. Entonces, y tampoco hace falta hacer ejercicio de 2 horas, 4 veces por semana. Con que vos hagas 150 minutos por semana, está demostrado que ya empezás a bajar las cifras de presión y aumentás tu sobrevida. Entonces, cuando yo te hago una receta, además de indicarte el medicamento, una restricción en tu alimentación, también deberíamos de poner deporte, 3 veces por semana, 150 minutos. Perdón, 150 minutos las veces que quieras, es en la semana. Factores que te hagan subir la presión. Bueno, pisar la manguera, yo imagino ahí que es un problema articular o de la circulación en las venas. Sí, en las arterias. En realidad, el envejecimiento hace que también las arterias se pongan más duras. Entonces, cuando vos tenés las arterias más duras, la elasticidad se va perdiendo. Si vos empezás a tener patología metabólica, tenés diabetes, tenés exceso de peso, empieza la bomba a tener que hacer mucho más fuerza. Y eso lo que genera es que puedas tener una secuela a nivel cardíaco, que es que el corazón que hace fuerza se hipertrofia. Por eso controlamos esos órganos blancos. Uno es el corazón, ver que no se aumente la masa muscular. Otro es que no tengas un accidente cerebrovascular. Otro es el ojo. ¿Por qué la sal es un factor de aumento de presión? Porque retiene agua y además eso aumenta el volumen. Y sabemos que lo que probamos es que con una restricción sódica, en la mayoría, no en todos, de los pacientes, las cifras tensionales tienden a normalizarse. Entonces, es uno de los factores que nosotros tenemos que controlar. Podés llegar a tener alguna patología que altere el manejo del sodio, pero normalmente con la restricción de sodio no quiere decir la anulación del sodio, quiere decir la restricción, decir, bueno, que puedas consumir 2 gramos de sal por día, que es fácil de medir. Eso lo tenés que interrogar y tratar. Nosotros vemos mucho que los pacientes te dicen, no, pero yo como sin sal y la verdad es que no logro controlar. No, y cuando los internás por otra cosa, la presión está normal. ¿Por qué? Porque comen la dieta del hospital o del instituto. Claro. Entonces vos decís, ¿cómo? Acá sí y en tu casa no, algo haces en tu casa. Cuando uno se toma la presión con el aparatito que muchos tenemos en la casa, sí. ¿Cuál es la medida normal? En realidad, antes de hablar de la medida, lo que tenés que hacer es no tomarte la presión cuando vos subiste la escalera, 3 pisos y subís o sea, tenés que tener 5 minutos de reposo, tratar de estar en un ambiente donde vos te relajaste, porque el ejercicio es fisiológico, aumenta la presión arterial, el estrés y todo eso. ¿Cuando recién te despertás, por ejemplo? Cuando recién te despertás sube, claro, es que es lógico, sube. Porque vos vas, digamos, el cortisol y la acción de despertarte va a hacer que suba la presión. Okay. Entonces tenés que tener ciertos parámetros. Cuando la presión arterial está por arriba de 14,9, sos hipertenso. Y sabemos que por arriba de 14,9, vos lo que tenés es más riesgo de tener un evento mayor. 17, ahora, 11, medio. Claro, ahora. Pero te quiero contar algo antes del 14,9. Pero sí sabemos es que entre el 120,80 y el 14, entre el 12,8 y el 14,9, hay un leve aumento del riesgo y entonces las empezamos a denominar de otra manera. Por debajo de 120,80 es óptimo. O sea, 12,8 es óptimo. Cuando vos tenés 12,9 hasta 8,5 es normal. Y cuando tenés una bien y una mal, viste que alguno dice, no, es peligroso tener la baja, alta, no sé. En realidad, las dos cifras... ¿Qué es la mínima y qué es la máxima primero? La mínima es la de abajo, yo te digo 12,8 es el 8. Es que ahí vos empezás, la máxima es cuando es el volumen que sale del corazón. Yo lo mido y entonces eso es 12. Son 120 milímetros de mercurio de fuerza que hace el corazón para abrir la válvula y que la sangre salga. ¿Y la mínima? Y la mínima es cuando vos largaste la sangre y eso entra en la fase de relajación, es cuánto tenés de presión cuando ya pasó el flujo que vos eyectaste.